de un tema que yo creo que esa es una pregunta que nos hemos hecho todos los seguidores de Cristo o aquellos que nos hacemos llamar discípulos de Jesús. Hoy vamos a aprender, o Dios quiere enseñarnos qué es ser un discípulo, qué es ser un seguidor de Cristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos seguidores? Amén. Amén. Estamos siguiéndolo y no sabemos si lo estamos haciendo de la manera correcta o no, pero hoy Él nos va a enseñar a través de su palabra si lo estamos siguiendo como Él nos dijo que debíamos seguirlo y estamos haciendo lo que Él nos pidió que hiciéramos como discípulos. Y si hay algunas cosas que estamos haciendo mal, pues hoy las vamos a acomodar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira, quiero que vayamos ahí a Mateo 28, 16. Vaya a Mateo 28, 16. Aquí está Jesús hablando con sus discípulos antes de ascender y dándoles lo que todos conocemos como el gran llamado, la gran comisión que Jesús hace a todos sus seguidores. ¿Cuántos dijeron que eran seguidores? Amén. Amén. Todos sus discípulos. Aquí nos da la responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros como seguidores de Cristo. Dice, los 11 seguidores o discípulos, según la versión que usted esté leyendo. ¿Ya la tienen todos? Amén. Amén. Los 11 seguidores fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había dicho. Y cuando lo vieron, le adoraron, aunque algunos de ellos dudaban. Entonces Jesús se acercó y les dijo, escuche esto, Dios me ha dado autoridad, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y ahí viene nuestra responsabilidad. Así que vayan, a ver, díganlo conmigo. Vayan. ¿Y qué? Y hacer Y hagan discípulos, seguidores, dice mi a todas versión, en todas las naciones. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a obedecer todo lo que yo les he mandado, y tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí nos dice nuestra responsabilidad, que es que, hermanos, hacer discípulos, hacer seguidores de Cristo. Pero a veces nosotros mismos no entendemos qué es ser un discípulo de Jesús. A veces nosotros mismos no entendemos qué es ser un seguidor de Jesús. Y para poder entender estas palabras, yo le dije, ¿cuántos son seguidores? Y todos dijimos amén. Pero ¿cuántos de nosotros estamos haciendo seguidores? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo discípulos? Que es la responsabilidad que Jesús nos dejó a cada uno de nosotros. Para poder hacerlo, necesitamos tener ciertos conceptos claros. Díganle a alguien, conceptos claros. Y unidad en los conceptos. Cuando estaban ministrando, Estrella habló acerca de eso. Unidad en los conceptos. Porque si hay división entre nosotros, una casa no prevalece. Cuando no hay un concepto en unidad, yo no estoy diciendo que todos vamos a pensar de la misma manera en todas las áreas de nuestra vida, pero en lo que se refiere a lo que estamos aquí haciendo como iglesia, necesitamos tener unidad en los conceptos. Ahora, ¿cómo podríamos tener unidad si yo, por ejemplo, vengo al altar y otros más que comparten la palabra, y cada uno de nosotros tiene su propio concepto de lo que significa ser un discípulo o un seguidor de Cristo? No puede haber unidad. Si yo tengo el concepto de lo que es ser seguidor de Cristo de acuerdo a lo que yo creo, yo soy mi autoridad. Mi autoridad no es Cristo. Si usted tiene el concepto personal de lo que es ser un seguidor de Cristo, su autoridad no es Cristo. Él nos enseña qué significa ser discípulo, para que así nosotros podamos ir y hacer discípulos. Primero somos nosotros hacia Él y después la bendición se extiende y se expande hacia otros. Entonces, si tenemos esto claro, vamos a saber lo que Jesús espera de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sonría que Jesús le ama.
Mire, lo primero que nos dice este pasaje es que está diciendo: vayan, bauticen y enseñen, ¿verdad? Nos dijo tres cosas. La palabra vaya en el original es la única palabra que se usa como mandato. Entonces nos está diciendo: vayan, y mientras caminan, mientras van, bauticen, mientras van, enseñen. Pero a cada uno de nosotros nos está diciendo: vayan. Usted quiere ser seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, necesita ir, y de ahí empezar a hacer el trabajo que Él nos dice que nosotros debemos hacer. Esta palabra discípulo, hermano, la encontramos en la Biblia 269 veces. Son demasiadas, ¿no cree? 269 veces encontramos la palabra discípulo. La palabra cristiano, sin embargo, solo se encuentra 3 veces escrita. Entonces, ¿qué es lo primordial o lo más importante para Jesús? Porque a veces decimos: yo soy cristiano. ¿Qué significa cristiano? Seguidor de Cristo. Pero no somos discípulos, entonces no somos seguidores. Somos cristianos por nombre, que de hecho desde el inicio Jesús no le dio tanta importancia. Porque ni siquiera en el inicio les dijo: ustedes serán los cristianos. Les empezaron a llamar los del camino en el inicio. Y llegó un momento en el que se le dijo cristianos, pero Jesús siempre enfatizó la importancia de ser un discípulo, la importancia de ser un seguidor. Hoy vamos a aprender las marcas de un discípulo o un seguidor. ¿Cómo sabemos si somos seguidores de Cristo? Si realmente somos sus discípulos, para poder nosotros entonces ir a enseñar a otros a ser seguidores de Jesús. La primera marca en la vida de toda persona que dice ser discípulo de Jesús es que es adoptado. Cuando leímos y nos dice: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Él nos está diciendo: vayan, porque hay una marca que yo pondré sobre ellos, pero que primero ellos tienen que comprender lo que está sucediendo en su vida. Cuando nosotros damos el paso hacia el bautizo, se nos prepara un poco, se nos dan algunas enseñanzas, pero lo que impacta nuestra vida no es el conocimiento, sino la convicción en nuestro corazón. En el momento que la gente se bautiza, ¿cuántos de los que están aquí tienen familiares, amigos, conocidos que se han bautizado, pero que hoy no están en el camino? Levante su mano con libertad. Que han tomado el paso, se han bautizado, pero hoy no están siendo seguidores de Jesús. Todos conocemos a alguien, porque hubo un conocimiento necesario también, pero no hubo una convicción en el corazón. Ellos nunca entendieron que estábamos huérfanos y hay un Dios que nos dice: quiero ser tu padre. A partir de este momento voy a ser tu padre. ¿Sabe? Ese espíritu de orfandad está hoy en día bien plantado en muchos y aún dentro de las iglesias, porque no se ha entendido la adopción que Dios hace en nuestra vida. Y eso importa muchísimo porque afecta nuestra identidad. En el tiempo antiguo, hermanos, porque por eso para Dios es importante que lo podamos comprender. En el tiempo antiguo, si nosotros vamos al pueblo de Dios, para ellos era muy importante el nombre que ponían a sus hijos, cómo los llamaban. Ellos, en cuanto a la persona, y aún si el bebé era anunciado por Dios, Dios les daba el nombre que tenían que poner al bebé. Pero ellos estaban desde el inicio más que preocupados por todas las otras cosas secundarias. Les importaba cuál iba a ser el nombre de su hijo, porque allí estaba la identidad del hijo, de acuerdo a la tribu de donde el hijo venía. Por eso muchas veces encontramos diciendo: este hijo de Zebedeo, cuando confronta a Pedro, le dice: Simón, hijo de Jonás, porque así era como se reconocía a la gente. De acuerdo a quién era su padre, era la identidad que ellos tenían. Para ellos era importante. Recuerda también aún de Jesús, dijeron: ¿no es este el hijo de José?
Porque ellos, el que sus hijos llevaran su nombre, era parte de su identidad. Nosotros hoy lo hacemos, pero lo hacemos más como cultura, ¿no? Que si va a tener un hijo y se llama José, quiere que el hijo se llame José. Pero usted nunca piense, para que la gente reconozca que es el hijo de José Montenegro, o el hijo de Víctor, o el hijo de Luis, o el hijo de Iván. Nosotros no pensamos en eso. Lo que queremos simplemente es que nuestro nombre a veces continúe, pero no es cuestión de identidad. Hay padres que niegan su apellido a sus hijos, ¿verdad? Que a veces no lo quieren y que dicen, quiero quitarte el apellido, pero no es cuestión de identidad. Pero sin embargo, Dios quiere que entendamos que cuando nosotros estamos huérfanos y Él nos llama para ser nuestro Padre, Él nos está adoptando. Y eso que Él hace con nosotros, eso que Él nos pide a nosotros, quiere que lo hagamos con las otras personas afuera. Que vayamos afuera y le podamos decir a la gente, Dios quiere ser tu Padre. Así como lo hizo con nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestro pecado, Dios nos llamó y nos dijo, quiero ser tu Padre. Y quiero que te bautices en mi nombre, lo que representa mi nombre. Pero más cuestión de identidad que de dar un paso a hacer una costumbre hecha por muchos, porque en la religión tradicional también nos bautizábamos. Cuando Dios dice vayan y bautícenlos, o sea, bautícenlos para que ellos sepan que ahora pertenecen a alguien. Y cuando nosotros entendemos eso, que ya no somos más huérfanos, que ahora tenemos un Padre que nos ama tanto, que envió a su único hijo a morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Cuando nosotros comprendemos eso, entonces podemos llevárselo a los demás, porque hay mucha gente quebrada afuera, hay mucha gente en pecado, hay mucha gente en dolor, y ellos necesitan saber que no están solos, que no son huérfanos y que hay un Padre que los está buscando para darles su nombre. Entonces Él quiere identificarse con nosotros. Cuando nosotros entendemos lo que es la adopción de Dios hacia nosotros, que pasamos de ser aquellos extraños, aquellos que alguna vez por causa del pecado fueron expulsados de su presencia, y ahora volvemos a tener relación con Él a través de Jesucristo. Entendemos lo que es ser un seguidor de Él, lo que es ser un discípulo de Él. Somos llamados por Él, somos adoptados por Él, somos aceptados y somos amados, y eso impacta grandemente nuestra identidad, porque quizá todos los pensamientos anteriores de pensar cuando fallábamos, cuando cometíamos errores, cuando fracasábamos, no valgo nada, no sirvo para nada, no puedo hacer nada, ahora ya no pueden estar en nuestra mente y en nuestro corazón, porque ahora tenemos un Padre que dice que nos ama y que a través de su Hijo Jesucristo, cada vez que nosotros fallamos nos ve justificados. Cuando nosotros entendemos eso, podemos entonces ir afuera y contarle a los demás que ese Padre quiere también adoptarlos. Entonces ese es el primer paso, esa es la primera marca, entender que somos adoptados, que nos convertimos y hacemos de Dios parte de nuestra identidad. Nos convertimos en hijos y Dios dice, yo les voy a dar identidad y de aquí en adelante ustedes van a ser parte de mi reino. Entendemos que somos adoptados. Entonces un discípulo, un seguidor de Cristo es una persona que ha sido adoptada, que ya no camina más solo. La segunda marca que debe verse en nuestra vida como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, es la madurez. Un evangelio a medias es un evangelio en donde solo se nos dice, Cristo te ofrece la salvación y ahí termina todo. Cristo te ofrece que puedas ser salvo, haz esta confesión de fe, acéptalo como tu Padre y ahí termina todo. Después de la salvación, la aceptación
de Él como nuestro Padre viene la santificación. Nunca va a existir salvación sin santificación. Yo creo que esto es algo que nosotros debemos entender, que cuando nosotros aceptamos su paternidad sobre nuestra vida, empezamos a ser moldeados por Dios. No solamente somos adoptados, dígale al que está a su lado o al que esté cerca, si no tiene a alguien al lado, o al que esté atrás, enfrente, dígale, no solo somos adoptados, también somos moldeados. En el 20 les dijo, enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado. Pasamos a ser parte de la familia de Dios, pero ahora hay algo. Él quiere que nos parezcamos a Él. Y vamos a ponerlo sencillo. Digamos que alguien de ustedes aquí tiene el deseo en su corazón de adoptar un niño. ¿Cuántos tienen ese deseo? Ninguno, hermanos. Yo tengo el deseo, ojalá Dios me lo permita, antes de ir a su presencia, quiero adoptar por lo menos unos 3 o 4 niños. Cuando tenga el tiempo, dice Estrella. Pero cuando nosotros, digamos, tuviéramos un deseo de adoptar a alguien y vamos por ese pequeño y lo traemos a nuestra casa, ¿qué es lo primero que hacemos? Enseñarle la forma de vida en nuestro hogar, ¿verdad? Enseñarles cómo se vive en esa casa, enseñarles las reglas, las normas, las disciplinas que hay en ese hogar. Y con el paso del tiempo, mire hermano, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero ahora que nosotros estamos rodeados de perros, me doy cuenta que aún los animales adoptan la personalidad de sus dueños. Y no es un ser consciente. Y usted los ve, observe a Benji, si no cuando pueda, y tiene la misma personalidad de Adrián, con su cara levantada y la voltea. Y usted los observa y toman la misma personalidad de sus dueños. Y no estoy bromeando, de verdad. Si usted tiene la oportunidad, mire, ellos tienen perros, adoptan su personalidad. Y Dios, cuando nos adopta, quiere que adoptemos también su personalidad. Amén. Cuando nos trae a su reino, dice, ok, antes vivías como tú querías, pero ahora, siendo discípulo, seguidor, parte de mi reino, mi huella tiene que estar en ti. Y ese fue el deseo de Dios desde el principio. Desde el inicio, cuando encontramos a Dios creando al ser humano, Él expresó, mire, es impresionante que Dios deja plasmada su voluntad en palabras tan cortas, tan pequeñas como hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El deseo de Dios desde el inicio, desde que hizo a Adán y Eva, era que su esencia, su personalidad estuviera en ellos, y así nos creó a nosotros. Ponga su mano en su corazón y diga, el deseo de Dios es que en mí esté su esencia. Jesús les está diciendo a sus discípulos, han estado caminando conmigo 3 años, casi 3 años y medio. En ese tiempo debieron haber aprendido o adoptado algo de mi personalidad. Ahora quiero que vayan afuera y le enseñen a otros que necesito moldear sus vidas, que necesito volvernos al principio. Que todo eso que a través de los años caminando lejos de Dios vamos adhiriendo en nuestra vida, pero que no es la personalidad de Cristo. Ahora tienen que enseñarles. Él se dedicó a enseñarles. Todo ese tiempo que caminó con ellos, les enseñó cómo debían vivir la vida para su gloria. Ahora nos lo enseña a nosotros a través de la palabra. Están todas las cartas escritas para que nosotros sepamos cómo debemos vivir la vida y cómo podemos tener la esencia de Dios en nosotros. ¿Sabe cuál es el problema? Que en el día de hoy un gran número de personas están tan poquito preocupados, tan poquito interesados en su madurez espiritual, en su crecimiento, en su carácter cristiano. Y es un número muy pequeño de personas que se levantan en la mañana pensando, ¿cuántos años
llevo en el Evangelio? ¿Cuántos años he sido seguidor de Cristo? ¿Cuántos años me he llamado discípulo? Pero ¿cuánto de Dios hay en mi vida? Es una cantidad muy pequeña de personas que piensan de esa manera, porque nos conformamos, hermanos, solo con llegar a la iglesia el día domingo, si es que llegamos, y hacemos de esto lo que muchas veces rechazamos y decimos: es una religión más. Es una religión más, porque no hay cambio en nuestra vida, no hay madurez en nuestra vida. La palabra de Dios dice que la vida del cristiano debe ser como la aurora. ¿Cómo es la aurora? Va creciendo poco a poco. Usted se levanta y si madruga tempranito, cuando apenas va empezando a amanecer, no se llega a las 9 de la mañana y está de la misma forma. Va resplandeciendo más hasta que llega completamente. Y ya usted no puede decir: oh, estoy en el amanecer. Ya fue a ser completamente otra parte del día. Y así debería suceder en nuestra vida. Deberíamos de ir ascendiendo nuestro crecimiento en nuestra fe. A veces decimos años y años y nuestra fe está en el mismo lugar. Nuestras palabras, la forma de expresarnos es la misma que hace 20 años que conocimos a Cristo. Nuestra forma de pensar es la misma. Muy pocos de nosotros tenemos aspiración de ser transformados por Cristo. Muy pocos de nosotros pensamos. Hay áreas en nuestra vida que cuando nosotros las vemos nos molestan o nos hacen tener vergüenza de a veces nuestras actitudes como son, pero no nos esforzamos por cambiarlas. Y Jesús está diciendo: un discípulo, un seguidor, necesita ser moldeado por Dios. Necesita entender que Él te abrazó, te aceptó, te adoptó como tú eras, como tú llegaste, pero ahora hay un proceso que inicia en tu vida. Somos un proceso en construcción, somos una obra que Dios tomó en sus manos y que empezó a moldear. Y a través de diferentes escrituras nos lo deja mirar. Lleva, por ejemplo, a Jeremías, lo lleva a la casa del alfarero. En tantas escrituras nos muestran los cambios que se deben hacer y cómo Dios va formándonos. Pero sin embargo lo ignoramos. Ignoramos que no solo nos salva por fe, sino también nos transforma por fe. Ese es el Evangelio de Cristo, donde somos adoptados, pero también somos amados. Eso significa ser seguidor de Jesús. Si nada más llegamos, aceptamos a Cristo y toda nuestra vida gira igual, no somos discípulos, hermano. No somos seguidores. Ahora aquí hay algo importante. Dice: enséñales. Un discípulo tiene que tener la capacidad de poder enseñar a otros. Hasta este punto, cuando Jesús está hablando, Jesús es el único maestro. ¿Cuántos dicen amén? Ahí no podía levantarse otro a enseñar, porque Jesús era el único maestro. Pero esto es hermoso. Yo no sé si usted puede verlo, que esos hombres que llegaron con Jesús, Pedro con su carácter, el otro con sus dudas, con su incredulidad, a esas personas, esas 11 personas con tantas fallas, con tantos defectos, con tanta imperfección, Jesús les está diciendo: ahora ustedes van a ser los maestros. Hermano, no sé si eso le puede llenar de gozo, que Él haya puesto sus ojos en usted para que ahora usted vaya y enseñe a otros como Él vino a esta tierra a enseñarnos. Amén. Eso es un privilegio. Es un privilegio demasiado grande el saber que Jesús, así como estábamos tan descalificados, porque antes de llegar a Cristo, ¿qué podíamos enseñar? Y Él puso sus ojos en nosotros y nos dice: ahora yo me voy a ir, pero tú vas a ser mi boca en esta tierra. Ahora tú vas a ser el que va a enseñar a otros. Yo no sé, pero yo creo que los discípulos en ese momento se deben haber asombrado y dicho: ¿cómo nosotros? Y eso pasa muchas veces en nuestra vida.
nosotros pensamos que solo hay ciertas personas que Dios ha escogido y están capacitadas para enseñar. Y hay diferentes ministerios. Y es cierto, Dios ha dado a cada uno de nosotros dones, habilidades que necesitábamos para lo que Él iba a hacer en la tierra. Eso es verdad. Pero a todos, absolutamente a todos, nos hace el llamado de ser discípulos y hacer discípulos. Y eso no se puede cambiar. ¿Qué significa eso? Que quizás usted no tenga el conocimiento, o no tenga el don de Dios, o no tenga la capacidad de levantarse y pararse en un altar y traer una enseñanza, de trazarla bien como dice la palabra. Quizás no tenga esa capacidad, quizás usted, y yo lo entendí a través del tiempo, porque a veces yo le decía a las personas cuando estaban entregadas a Dios, que veía que tenían una relación con Dios, y yo le decía, venga usted, traiga la palabra, y me decía, no, yo tengo mucha pena. ¿Puede usted abrir el servicio? Tengo mucha pena. Y entendí que es verdad que a lo mejor esa persona que le da pavor pararse acá y abrir un servicio, no puede hacerlo, pero la veo desarrollarse en otras áreas y ser de bendición para la obra, en donde no tiene que estar en el altar, pero está haciendo cosas abajo. No tiene que hacerlo, no tiene que ser un predicador para diferentes gentes, un maestro de teología para diferentes gentes, pero sí puede enseñar lo que Jesucristo nos dijo que enseñáramos individualmente. ¿Sabe por qué, hermano? Porque eso no se lo dijo a teólogos, se lo dijo a 11 personas comunes y corrientes. 11 personas con errores, con defectos, con fallas, pero les dijo, ahora ustedes vayan y enseñen. Y esa es responsabilidad de todos. Y a veces decimos, no puedo hacerlo, pero yo pienso que el principal problema por el que no hacemos discípulos, por el que no enseñamos a otros, es por el analfabetismo bíblico que hay hoy en día dentro de la iglesia de Jesucristo. No hay conocimiento, y hablo de un conocimiento de primera mano. Mire, hermano, el conocimiento de primera mano es el conocimiento que viene de la Biblia. Ese conocimiento nunca causa temor en nosotros, nunca causa duda, nunca causa muerte. Tontamente hemos escuchado algunas veces, la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Usted lo ha escuchado? Y refutando que no podemos estar preparados para enseñar la palabra. O sea, de otra manera, Dios quiere que seamos unos ignorantes para poder ser sus discípulos. Y es totalmente contrario. Eso lo está hablando un pueblo que vivía bajo la ley y que solo seguía la ley y que eran criticados. Y dice, Jesucristo criticaba a los fariseos por todo su conocimiento, pero no es verdad. Las veces que Jesucristo se acercó a ellos para recriminarles, fue por su falta de conocimiento de las Escrituras. Les digo, ustedes supuestamente dicen que en la palabra encontrarán la vida eterna, pero yo soy la vida eterna, no hay vida sin mí, y yo estoy aquí, quieren matarme, no me aceptan. Jesús les decía, no han entendido las Escrituras, no tienen un conocimiento de primera mano que viene ligado a la relación con Dios. Nuestro conocimiento como iglesia muchas veces es por cosas que escuchamos. Hay gente que no lee la Biblia y toda su información es acerca de predicaciones que pone ahí, alguna predicación, y está todo el día escuchando una predicación, otra, y su mente está cambiando en todo tiempo. Porque si escuchó una predicación en donde se habla una cosa y al rato escucha otra que la contradice, entonces ya piensa algo y está dividido, no sabe lo que es verdad. Y yo le digo como pastora, el tiempo que llevamos en la iglesia, no hay nada más difícil que acomodar la mente de alguien a la palabra de Dios que ya viene permeada por una falsa enseñanza.
Porque usted le puede decir 100 veces, las cosas no son así, y lo sigue repitiendo. Y le puede enseñar con la Biblia y lo sigue repitiendo de la misma manera. Porque eso ya lo abrazó, eso ya lo hizo parte de su vida. ¿Sabe cuando usted está tomando una clase de algo? Si usted empieza, le voy a poner algo sencillo, una clase de música. Y si usted empieza a tocar mal un acorde, y desde el principio lo toca mal, va a ser muy difícil que después se pueda acomodar, porque su mente recibe lo primero. Y eso pasa en nuestra vida como cristianos. Nos estamos alimentando, pero no de primera mano, no de la palabra de Dios. Estamos adquiriendo conocimiento, pero a través de los labios de otros, que pueden también tener un conocimiento erróneo, que pueden también estar enseñando cosas falsas, porque quizás su conocimiento no viene de primera mano, no viene de la palabra de Dios. Cuando nosotros llegamos de la iglesia tradicional, la mayoría de nosotros llegamos pensando que conocíamos a Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Pensaba que conocía a Dios. Y sí conocemos a un Dios, el Dios que nos han formado, nuestras familias, nuestros antepasados, nuestra cultura. Ese Dios conocemos, pero para conocer al Dios verdadero necesitamos escudriñar la palabra. Para conocer verdaderamente cómo quiere Dios que vivamos, necesitamos obtener el conocimiento directamente de parte suya. Y para eso nos ha dejado la Biblia. Para eso nos ha dejado la palabra. Ese es el conocimiento de primera mano, hermano. El resultado de tu estudio y tu meditación directa de la palabra de Dios. Jesús le mandó a todos a enseñar, pero no les dijo vayan, enseñen lo que piensen que es, lo que creen que es. Él les dijo vayan y enseñen lo que yo les he mandado, lo que yo les he enseñado, el conocimiento que adquirieron directamente de mí. Muchas veces no hacemos discípulos ni hacemos seguidores porque no tenemos conocimiento de Cristo. De verdad le digo, si usted se recuerda cuántos años tiene en el Evangelio, a ver, así cierre sus ojos y medite cuántos años lleva en el Evangelio. ¿Quién de los que está aquí lleva menos de 10 años en el Evangelio? Mire, alzó la mano y tiene conocimiento directo de la palabra de Dios, porque yo lo escucho aún cuando ora la palabra de Dios. ¿Sabe cómo yo sé que lee la Biblia? Porque lo escucho cuando habla. Cada vez que está hablando está repitiendo versículos. No sé si usted se ha dado cuenta, está repitiendo versículos. Tiene menos de 10 años. ¿Cuántos de los que están aquí tienen menos de 15 años? O vamos al revés, ¿cuántos tienen más de 15 años? Más de 15 años. La mayoría, hermano, ya somos cristianos viejos en el Evangelio, pero con muy poco conocimiento bíblico, desafortunadamente. Muy poco conocemos la palabra de Dios. Por eso tenemos temor. Cuando hablamos, no hablamos con autoridad. Cuando hablamos, ¿sabe? Algo diferente que la gente veía en Jesús, a los predicadores que habían escuchado antes, que Jesús hablaba con autoridad. Jesús hablaba con autoridad porque lo que hablaba lo vivía, pero también Jesús hablaba con autoridad porque cada cosa que hablaba, Él estaba seguro que así era. A veces tenemos temor de compartirle a alguien más acerca de Dios, porque decimos, es que yo no sé qué decirle, no sé qué hablarle, y llevamos 15, 20 años en el Evangelio y no sabemos qué hablar porque no tenemos conocimiento. Y entonces las pequeñas cosas que sabemos, esas queremos decir, aunque a veces sean los refranes que conocíamos desde antes. Como dicen, orando y con el mazo dando. Ese la escuché en un taller, escuche bien. Era un taller donde solamente había capellanes que llevaban enseñanzas acerca de diferentes áreas en la vida de la gente. Y ya casi para cerrar, sale una persona acá y lo dice, tenemos que estar orando, hermanos, ¿y qué? Y uno de los que
expusieron un taller, grito, y con el mazo dando. El que más conocemos, la hoja del árbol no se cae si no es la voluntad de Dios. Y pensamos que es bíblico, porque nuestro conocimiento lo adquirimos en otro lado, pero no directo de la palabra de Dios. Y Dios nos enseña que si nosotros queremos enseñar a otros, tenemos que aprender. 15 años, 20 años en el Evangelio y no predica, no enseña, no hace discípulos porque no sabe qué hablar. Y no sabe qué hablar porque no es un discípulo de Cristo, es un simpatizante que llega a la iglesia cuando hay servicios, pero fuera de eso no hay relación con Dios, no hay conexión con Dios, no hay interés en que su Padre, su esencia esté en mi vida, su conocimiento para saber cómo caminar y cómo vivir en esta tierra esté en cada uno de nosotros. Otro de los problemas por los que no enseñamos es porque no nos hacemos responsables de nuestro crecimiento bíblico. Mire, estaba viendo las encuestas. La mayoría muestra que en toda la historia de la iglesia, es este tiempo, esta iglesia a la que nos toca vivir el día de hoy, es en donde hay menos conocimiento bíblico. Y esta encuesta, hermanos, no se basa en la gente en la calle, sino en las personas que están exponiendo. Los predicadores tienen un mínimo de conocimiento bíblico. Entonces, ¿qué va a ser el resultado? Si la gente que está abajo solo se está alimentando de lo que escucha el día que va al servicio. Fíjese que esto es triste, pero los grupos que están tratando de desacreditar a los que nos decimos llamar cristianos tienen más conocimiento que los propios cristianos. ¿Y quién me va a decir que no? Tópese con un testigo de Jehová que está tratando de refutar la enseñanza cristiana y que dicen que ellos tienen la verdad. Mira, la gente, yo lo he escuchado, les da temor ponerse a hablar con uno de ellos, porque ¿sabe qué dicen? Conocen la Biblia de principio a fin. No solo conocen la Biblia, también conocen sus libros extra que usan, pero tienen más conocimiento que a veces los mismos cristianos. Están contradiciendo lo que nosotros hablamos, lo que nosotros queremos predicar, como nosotros queremos enseñar, pero muchas veces conocen más lo que está escrito que ni nosotros mismos. Diga, hermano, a alguien ahí cerca, y si no tiene nadie, grítelo. La Biblia es el lugar donde encontramos a Jesús. La Biblia es el lugar donde encontramos a Jesús. Somos sus discípulos, somos sus seguidores. Necesitamos conocerlo, porque la Biblia nos habla acerca de Él. Todo el carácter de Dios de principio a fin, si usted conociera, se sorprendería. Si usted leyera, se sorprendería de que a veces la misma historia en una generación está en otra generación. Y usted dice, aquí se equivocó, Dios repitió la historia y solo cambió los nombres. Nos está enseñando su carácter. Nos está mostrando que Dios no cambia, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y su carácter para solucionar, para ayudar, para extender en cualquier situación siempre es el mismo. Y eso en nuestra vida nos hace vivir confiados. Porque conocemos a Dios que no importa qué, no importa mis circunstancias, no importa mi situación, no importa donde yo me encuentre, Dios siempre está de mi lado, Dios siempre está a mi favor cuando soy su discípulo. ¿Sabe por qué mucha gente se aleja de Cristo? Que usted lo ve tan ferviente en el inicio, porque dejan la responsabilidad de su crecimiento en manos de otros. Y entonces piensan es que llegó la prueba a su vida, llegó una situación difícil y dice, yo me estaba acercando a Dios, yo estaba buscando de Dios y de pronto me pasa esto malo, y me pasa esto malo, y me pasa esto malo. Entonces, o sea, ¿de qué me sirve acercarme a Dios? Y eso es culpa de la falta de madurez espiritual, porque cuando nosotros vamos a la palabra, nos enseña que la gente que quiere vivir piadosamente en Cristo va a padecer persecución. ¿Y quién nos va a perseguir? ¿Dios?
Él está de nuestro lado. ¿Quién nos va a perseguir? Tenemos un enemigo que dice la palabra que no duerme y que está buscando siempre de día y de noche a quien devorar. ¿Cómo nos devora? Utiliza todas las armas que tiene afuera. Cuando yo tengo ese conocimiento que hay un enemigo que se levanta en contra de mi vida, que está buscando destruirme, que está buscando aplastarme, que no puede quitarme la vida, pero utiliza todas las armas que tiene a su alrededor. Por ejemplo, va a usar gente dentro de su hogar que no sea temerosa de Dios para causarle daño. Va a usar gente en su trabajo que no sea temerosa de Dios para causarle daño. En su escuela va a utilizar gente para traer una mala influencia a su vida, para hacerlo desviar del camino de Dios. Y van a haber cosas que van a suceder en nuestra vida, pero nosotros no podemos venir y decir, es que cuando busco a Dios me va mal. No es cierto. Hermano, yo he buscado a Dios por años y me ha ido bien. Oh, no he tenido problemas, claro. No he tenido enfermedades, sí, muchas. Pero hasta hoy sigo buscándolo porque sé que con Él me va bien. Sé que con Él mi alma está segura, está confiada. Sé que en momentos difíciles, cuando hay circunstancias adversas, puedo correr a Él. Y Él no me traiciona. Y Él no me rechaza. Y Él no me juzga. Con Cristo nos va bien. ¿Quiénes de los que no sirven a Cristo no tienen problemas como nosotros? Y decimos, entonces, el servir a Cristo debería hacer que nuestra vida sea perfecta. Error. En el mundo van a sufrir aflicción. Amén. Pero tranquilos, yo he vencido al mundo. O sea, una palabra de esperanza. Ese es el evangelio que está escrito en la palabra. No en donde llega algo a nuestra vida y empezamos a decir, no lo recibo, lo rechazo. ¿Usted se imagina a Job en su miseria, en medio de su enfermedad, en medio de cenizas, diciéndole a Dios, lo rechazo, no lo acepto, no lo recibo? Está escrito, sus palabras, recibiremos de Dios solamente lo bueno y lo malo no. Se fueron las finanzas, pero es que Dios me prometió que mis finanzas siempre iban a estar bien y iban a ir creciendo. Y Job diciendo, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito por siempre. Y Pablo diciendo, estoy acostumbrado a vivir en toda circunstancia, así en escasez como en abundancia, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Pero no hay conocimiento. Y no somos responsables de nuestra madurez. No pensamos que es nuestra responsabilidad crecer en conocimiento y en carácter cristiano. Pensamos que todo el mundo es culpable a nuestro alrededor y nos excusamos en cosas como, porque tú no cambias, yo no cambio. Porque veo a esta persona que no cambia de manera de ser, me alejo de Dios. Y así hay millones y millones de personas que dicen son discípulos, son seguidores, son cristianos, pero solamente son espectadores, simpatizantes, pero no son discípulos de Cristo, porque el discípulo de Cristo lo acepta como padre, se bautiza enseñándoles a todos que ya no es más huérfano y empieza a vivir su vida con el único propósito de parecerse más a aquel que lo llamó. Diga, hermano, yo soy responsable. Nadie más. Yo soy responsable. Y cuando digo, es que no puedo, no sé, no entiendo la palabra, recuerde que la palabra es vida. Y el Espíritu Santo, dice, es el que trae convicción al corazón. Y el Espíritu Santo es el que abre nuestro entendimiento. No hay comprensión, entonces Dios no está ahí. Dios no nos está ayudando. Nunca vamos a ser perfectos en esta tierra. Y eso es algo que podemos ver. Porque usted puede tener un área en la que está trabajando y sin darse cuenta al rato falló en otra. Y siempre va a haber cosas, porque recuerde, hermanos, estamos rodeados, permeados de maldad. Y somos atraídos, seducidos. El
El trabajo del enemigo es cada día seducirnos y apartarnos en lugar de querer tener madurez, ir en retroceso, y a veces así va nuestra vida. A ver, diga, la salvación sin transformación no existe. Si yo digo que soy salvo, pero no ha habido una transformación en mi vida, no soy salvo, porque no hay salvación sin transformación. Miren Colosenses 1:28. Vaya allí, por favor. Dice aquí la palabra, ¿lo tienen todos? Nosotros anunciamos a Cristo y con toda sabiduría aconsejamos. ¿Y qué, hermanos? Con toda sabiduría. Aconsejamos y enseñamos a otros para que lleguen a ser perfectos como Cristo. Con toda sabiduría nosotros anunciamos a Cristo. Nosotros, todos nosotros, los que decimos ser discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, fuimos llamados con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Enseñar a Cristo a los demás. ¿Cómo lo enseñamos, hermanos? Con nuestras palabras, y necesitamos la sabiduría de Dios, pero también con nuestra vida. Con nuestra vida. Porque la gente está viendo todo el tiempo nuestras acciones. No somos culpables de las acciones de otros, no somos culpables de las palabras de otros, pero sí es nuestra responsabilidad cómo nosotros vivimos, el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios y cómo enseñamos a otros. El estudio de la palabra, quedemos esto claro, no es para que nos convirtamos en eruditos bíblicos. No es para que nos convirtamos en personas con mucho conocimiento, porque el conocimiento sin acción no sirve de nada. El propósito del estudio, la meditación de la palabra, es conocer a Cristo a través de ella. A través de ella conocemos a Jesús y vamos afuera a enseñárselo a aquellas personas que no lo conocen. Cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros tenemos el combustible, la sabiduría, entonces podemos salir y hacer lo que Jesús nos mandó. Hacer seguidores, hacer discípulos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, pregúntese, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Esto es lo más importante. Leímos ahí en el 20, creo que está. Esta gente, en el inicio, cuando empezamos a leer en el 16, dice que ellos llegaron a Jesús. Pero dice en el 17, cuando lo vieron, lo adoraron. Pero al final dice, aunque alguno de esos 11 solo eran sus seguidores, aunque algunos de ellos dudaron. Jesús les está diciendo, vayan y hagan discípulos, vayan y enseñen, vayan y expandan mi reino. Y ellos se quedaron como, ¿qué? ¿Nosotros? ¿Cómo? Estaban con Jesús, llegaron, lo vieron multiplicar la comida, lo vieron resucitar muertos, lo vieron hacer los más grandes milagros, lo vieron caminar sobre el mar. Pero dice aquí, dudaron. A veces dudamos en nuestra vida que nosotros somos los que somos llamados para hacer su trabajo en esta tierra. Dudamos que somos nosotros el que le va a hablar la palabra a su compañero en la escuela, porque un cristiano en la escuela, una chica, un chico cristiano compartiéndole el evangelio a los amigos, no vamos a hablar de redes sociales, de algo que es cool en el momento, que está trendy, algo que sea la conversación que pueda interesarles. Pero dudamos. ¿Cómo yo? Yo fui llamado para eso. Le adoraron
adoramos, reconocemos a Dios, llegamos a la iglesia, pero dudamos. Y es ahí donde Jesús les da esa palabra que esta mañana nos está dando a cada uno de nosotros, hermanos. Esto es importante. Jesús dijo: toda autoridad me es dada. Pero él esclareció y dijo: en el cielo y en la tierra, donde tú te quedas, donde tú te encuentras, donde tú vas a ser discípulos, yo tengo toda la autoridad. Y eso que cómo es importante para mí, y yo estoy con ustedes. Todo lo que Él representa está con nosotros. Solo no podemos hacerlo, no tenemos la capacidad, no tenemos las fuerzas, no tenemos el buen deseo. Pero cuando recordamos, Jesús está con nosotros. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo? Porque el día que ya no esté, voy a dejar de hacer seguidores. El día que ya no esté, voy a dejar de hacer discípulos, voy a dejar de enseñar. ¿Cuándo está Jesús con nosotros? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta que tu trabajo en esta tierra termine. Como discípulo y seguidor de Cristo, tu responsabilidad, mi responsabilidad es hacer seguidores. Es compartir su palabra, es ir allá afuera y decirle a los perdidos que hay un Padre que los busca, que quiere adoptarlos. No tengo fuerza. ¿Ha escuchado alguna vez, sobre todo las mujeres, hoy está bien de moda esa palabra empoderadas? ¿Sí la han escuchado? ¿Y qué definen como empoderada? Tú puedes sola, no necesitas esposo, no necesitas nada, levántate, hazlo, tú puedes. Pues buenas noticias. Si hay gente empoderada, pero ¿sabe cuál es? La que hace de Cristo Jesús su Señor y Salvador. Porque dice la palabra que el poder que estuvo en Él ahora está en nosotros. No con motivaciones erróneas de soberbia, de autosuficiencia, de hedonismo, sino con un propósito, que los que viven, dice su palabra, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió en la cruz y a través de su sacrificio nos cambió la historia. Eso es ser empoderado. El poder de Jesús en mí me hace accionar, me hace levantarme, me hace salir afuera y decirle a la gente que hay esperanza en Cristo. Me hace salir afuera y decirle al que está pasando que quizá para mí nunca va a haber un cambio en su vida, que está perdido. ¿Sabes qué? También había áreas en mi vida que era tan difícil cambiar, pero el poder de Dios me ha llevado a ser lo que ahora puedo decir que soy. Póngase de pie en esta mañana, hermano. Cierre sus ojos un momento, porque yo sé que cuando hablamos acerca de estas cosas, y quizá no lo estamos haciendo, lo primero que llega a nuestra vida es culpabilidad, es vergüenza. Pero Dios quiere que entendamos que el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida no es para llevarnos a ese lugar en donde nos sentimos: no valgo nada, no soy nada, soy culpable, qué vergüenza, no he hecho nada. El trabajo del Espíritu Santo es mostrarnos nuestra condición. Es mostrar lo que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras obras. Es mostrarnos las áreas donde estamos mal